El sol se colaba por las rendijas de la persiana, dibujando líneas doradas en el suelo de mi habitación. Era el día. Mi día. Aquel con el que había soñado desde niña, cuando jugaba a ser princesa con un velo hecho de sábanas y un ramo improvisado con flores del jardín. Hoy, sin embargo, todo era real. El vestido blanco colgaba majestuosamente de una percha, esperando ser lucido. Las flores, cuidadosamente elegidas, desprendían un aroma dulce que inundaba la estancia. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de nervios y emoción. Me levanté despacio, saboreando cada instante. Mamá entró en la habitación con una sonrisa radiante. «Buenos días, mi niña», dijo con voz suave. «¿Lista para el gran día?». Asentí, incapaz de articular palabra. La emoción me embargaba. Desayunamos juntas, como cuando era pequeña. Pan recién tostado, zumo de naranja y ese café con leche que solo ella sabía preparar. Entre bocado y bocado, repasamos los últimos detalles. La llegada de los invitados, la música, el banquete. Todo estaba listo. Las horas pasaron volando. De repente, me encontraba rodeada de un ejército de mujeres. Mi madre, mis tías, mis primas y amigas. Todas allí, ayudándome a prepararme. El maquillaje, el peinado, las uñas. Cada detalle cuidado con esmero. Me sentía como una obra de arte en proceso de creación. Y en el centro de todo ese caos organizado estaba yo, Laura, a punto de dar el paso más importante de mi vida. El vestido se deslizó por mi cuerpo como una caricia. Era perfecto. Nos habíamos pasado meses buscándolo, probando diferentes estilos hasta dar con el indicado. Al verme reflejada en el espejo, con el velo cayendo suavemente sobre mis hombros, sentí que todo encajaba. Era yo, pero una versión mejorada, radiante, lista para comenzar una nueva etapa. Las risas y los nervios se mezclaban en el ambiente. Mis amigas no paraban de hacer fotos, inmortalizando cada momento. Mariana, mi mejor amiga desde el colegio, no dejaba de bromear para mantener el ambiente distendido. ¿Segura que quieres hacer esto, Lau? Todavía estamos a tiempo de huir a México, decía entre risas. Yo solo podía sonreír. Estaba segura. Pablo era el hombre de mi vida, y nada podía salir mal. Faltaba poco para la ceremonia cuando decidí tomarme un momento a solas. Necesitaba respirar, asimilar todo lo que estaba por venir. Les pedí a todas que me dejaran unos minutos. Se fueron no sin antes darme abrazos y palabras de ánimo. Al fin, silencio. Me senté frente al tocador, observando mi reflejo. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Parecía tan segura, tan feliz. Y lo estaba, ¿verdad? Fue entonces cuando lo vi. En una esquina de la habitación, medio escondido bajo un chal, había un álbum de fotos. La curiosidad pudo conmigo. Me acerqué, pensando que quizás sería algún recuerdo de la infancia que mi madre había preparado como sorpresa. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar imágenes de mis primeros pasos o de mis cumpleaños. Pero lo que vi me dejó helada. Allí, en una de las páginas centrales, había una foto que no debería existir. Pablo, mi prometido, el hombre con el que estaba a punto de casarme, abrazaba a Camila, mi hermana. Pero no era un abrazo fraternal, de esos que das a una cuñada. No. Era íntimo, cargado de una complicidad que me revolvió el estómago. Las manos de Pablo rodeaban la cintura de Camila de una forma que solo debería hacerlo conmigo. ¿Y sus miradas? Dios, sus miradas lo decían todo. El tiempo se detuvo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había ocurrido esto? Miles de preguntas inundaron mi mente mientras mis manos temblaban sosteniendo aquella prueba irrefutable de traición. No podía ser cierto. Tenía que haber una explicación. Como si lo hubiera invocado con el pensamiento, la puerta se abrió. Era Pablo. Entró con esa sonrisa suya que siempre me derretía, pero que ahora me parecía la mueca de un desconocido. Se quedó paralizado al ver el álbum en mis manos. ¿Qué significa esto?, logré articular, mostrándole la foto.
Mi voz sonaba extraña, lejana, como si no fuera yo quien hablaba. Lo que vino después fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Pablo, el hombre que creía conocer, el que me había jurado amor eterno, soltó una carcajada. Una risa fría, carente de toda emoción. «Esto», dijo señalando la foto con desdén. «Es la verdad, Laura. No seas ingenua». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Ingenua? Yo. Que había confiado ciegamente en él, que había entregado mi corazón sin reservas. Camila, bueno, ella siempre ha sido mejor que tú, continuó, con una crueldad que jamás hubiera imaginado en él. Es más divertida, más inteligente. Contigo todo es tan previsible. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés. El hombre que tenía delante era un extraño, alguien capaz de destrozar años de amor y confianza sin pestañear. Quise gritar, llorar, golpearlo. Pero estaba paralizada, incapaz de reaccionar. Y entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente horrible, mis padres entraron en la habitación. Sus rostros no mostraban sorpresa ni indignación. Al contrario, parecían resignados. Mi madre dio un paso al frente, con esa expresión que ponía cuando estaba a punto de regañarme de niña. Laura, cariño, no hagas un drama de esto, dijo con voz controlada. Hay cosas que simplemente pasan. No puedes obligar a alguien a que te ame. El mundo se detuvo. ¿Mi propia madre? ¿La mujer que me había criado, que me había enseñado sobre el amor y el respeto? ¿Cómo podía estar de parte de ellos? Mi padre, siempre el diplomático, se mantuvo en silencio, pero su mirada lo decía todo. Estaba de acuerdo con mamá. Me sentí pequeña, insignificante. Rodeada de las personas que se suponía debían amarme y protegerme, y sin embargo, nunca me había sentido tan sola. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. Camila apareció en la puerta, como si hubiera estado esperando su momento. Su sonrisa, esa que siempre había admirado, ahora me parecía una mueca burlona. Hermanita, dijo con falsa dulzura, deberías estar feliz por nosotros. Al fin y al cabo, ¿no quieres que seamos felices? Fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, se liberó. Me quité el anillo, ese que Pablo me había dado prometiéndome un para siempre, que ahora sabía que era mentira. Lo dejé caer sobre la mesa con un tintineo que resonó en el silencio de la habitación. No soy lo suficientemente buena para ustedes, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero tampoco quiero serlo. Miré a cada uno de ellos, esas personas que creía conocer y que ahora me parecían completos extraños. Se acabó. Todo. Sin esperar respuesta, salí de la habitación. El pasillo estaba lleno de invitados, todos esperando el comienzo de una boda que nunca se celebraría. Sus miradas de confusión me siguieron mientras caminaba hacia la salida, aún con el vestido de novia puesto. No me importaba. Solo quería alejarme, huir de esa pesadilla. Al salir de la iglesia, el sol me cegó por un momento. Era el mismo día soleado y hermoso que había visto al despertar, pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Sin pensarlo dos veces, me subí al coche que habíamos alquilado para después de la ceremonia. Las llaves estaban puestas, como una invitación al escape. Arranqué y comencé a conducir sin rumbo fijo. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Las calles de Madrid, la ciudad que siempre había sido mi hogar, pasaban borrosas a mi alrededor. Conduje durante horas, hasta que el vestido de novia se convirtió en un recordatorio incómodo y la gasolina comenzó a escasear. Finalmente, me detuve en un pequeño pueblo de la sierra. Era tarde, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Encontré una pequeña pensión donde pasar la noche. La dueña, una mujer mayor de ojos amables, no hizo preguntas al verme llegar vestida de novia y con los ojos hinchados de tanto llorar. Solo me ofreció una habitación y una taza de té caliente.
Esa noche, tumbada en una cama desconocida, en un pueblo cuyo nombre ni siquiera sabía, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el amor perdido, por la traición, por la familia que me había dado la espalda. Pero sobre todo, lloré por la Laura que había sido, por esa chica inocente que creía en los finales felices y en el amor incondicional. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir menos. Era el momento de empezar de nuevo, de construir una vida en la que yo fuera la protagonista, no la víctima. Me miré en el espejo desportillado de la habitación. El maquillaje corrido, el pelo enmarañado, el vestido arrugado. Pero en mis ojos había un brillo nuevo. El brillo de quien ha tocado fondo y está lista para resurgir. Adelante, Laura, me dije a mí misma. Es hora de vivir tu propia historia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Me quedé en aquel pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, Miraflores de la Sierra. La señora Carmen, la dueña de la pensión, se convirtió en mi ángel de la guarda. Me ofreció trabajo en la recepción a cambio de alojamiento, y poco a poco, fui construyendo una nueva vida. El pueblo era un remanso de paz. Lejos del bullicio de la capital, encontré consuelo en sus calles empedradas y en el aroma a pino que inundaba el aire. Los vecinos, al principio curiosos por la forastera que había llegado vestida de novia, pronto me acogieron como una más. Nadie preguntaba sobre mi pasado, y yo agradecía ese silencioso respeto. Sin embargo, las noches eran difíciles. En la soledad de mi habitación, los recuerdos volvían con fuerza. Veía una y otra vez la cara de Pablo, escuchaba la voz de Camila, sentía la decepción ante la reacción de mis padres. ¿Cómo habían sido capaces de traicionarme así? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Una tarde, mientras paseaba por la plaza del pueblo, me encontré con don Emilio, el anciano que regentaba la librería local. Era un hombre sabio, de esos que han vivido lo suficiente como para entender las complejidades del corazón humano. Laura, me dijo con su voz cascada, veo la tristeza en tus ojos. ¿Por qué no pasas y tomamos un café? Esa tarde, sentada entre estanterías llenas de libros, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire, me encontré contándole mi historia a don Emilio. Las palabras salían como un torrente, liberando todo lo que había guardado durante meses. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión. Sabes, Laura, dijo cuando terminé, a veces las personas que más queremos son las que más daño nos hacen. No porque sean malas, sino porque tienen el poder de hacerlo. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Pero recuerda, su traición habla más de ellos que de ti. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde aquel fatídico día, sentí que alguien realmente me entendía. Don Emilio no juzgaba, no ofrecía soluciones mágicas, simplemente estaba ahí, ofreciéndome la sabiduría de sus años. A partir de ese día, la librería se convirtió en mi refugio. Pasaba horas entre sus estanterías, perdida en mundos de papel y tinta. Don Emilio me recomendaba libros, desde clásicos de la literatura española hasta novelas contemporáneas. Lee, Laura, me decía, los libros son el mejor escape y, al mismo tiempo, el mejor espejo. Fue en esos días cuando empecé a escribir. Al principio eran solo notas sueltas, pensamientos aleatorios que plasmaba en un cuaderno. Pero poco a poco, esas notas se fueron convirtiendo en algo más. Escribía sobre el dolor, sobre la traición, sobre el proceso de sanar. Era terapéutico, una forma de dar sentido a todo lo que había pasado. Una mañana, mientras desayunaba en la pequeña cafetería del pueblo, vi a una pareja joven. Estaban sentados en una mesa cercana, riendo y compartiendo confidencias. Por un momento, sentí una punzada de envidia y dolor. ¿Volvería a confiar así en alguien algún día? Esa noche, en la soledad de mi habitación, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado. Ya no era la misma Laura que había llegado meses atrás, destrozada y perdida. Había aprendido a estar sola, a disfrutar de mi propia compañía. Pero también me di cuenta de que una parte de mí seguía anhelando conexión, amor. Decidí llamar a Mariana, mi mejor amiga.
No habíamos hablado desde el día de la boda fallida. Con manos temblorosas, marqué su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Laura, ¿eres tú?» Su voz sonaba incrédula, como si estuviera hablando con un fantasma. «Sí, Mari. Soy yo». Hubo un silencio largo, cargado de emociones no dichas. «Lo siento», continué, «siento haber desaparecido así». Lo que siguió fue una conversación de horas. Mariana lloró, yo lloré. Me contó cómo había sido todo después de mi huida. El escándalo, los rumores, cómo Pablo y Camila habían intentado justificar lo injustificable. «Pero yo siempre estuve de tu lado, Lau», me aseguró. «Nunca dudé de ti». Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. No estaba sola. Tenía una amiga, alguien que me había sido leal incluso en la distancia. Acordamos vernos pronto. Mariana prometió venir a Miraflores el siguiente fin de semana. Los días previos a su visita fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba emocionada de ver a mi amiga. Por otro, temía que su presencia trajera de vuelta todos los recuerdos dolorosos que había intentado enterrar. ¿Estaría preparada para enfrentar mi pasado? El sábado llegó, y con él, Mariana. Verla bajar del autobús, con su sonrisa familiar y sus brazos abiertos, fue como volver a casa. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad, sin necesidad de palabras. Pasamos el día recorriendo el pueblo. Le mostré mis lugares favoritos, la librería de Don Emilio, el mirador desde donde se veía todo el valle, la pequeña ermita en lo alto de la colina. Mariana escuchaba con atención, sus ojos llenos de una mezcla de alegría y preocupación. Esa noche, sentadas en la terraza de la pensión, con una botella de vino tinto de la región, Mariana me contó todo lo que había pasado en Madrid desde mi partida. Pablo y Camila vivían juntos ahora, pero las cosas no eran color de rosa. «La gente habla, Lau», me dijo. «Nadie aprueba lo que hicieron». Sorprendentemente, escuchar eso no me produjo la satisfacción que esperaba. «¿Y mis padres?», pregunté, temiendo la respuesta. Mariana dudó un momento. «Están arrepentidos, creo. Tu madre me pregunta por ti cada vez que me ve. Creo que se dan cuenta del error que cometieron». Sus palabras removieron sentimientos que creía superados. Una parte de mí quería gritar, decirles que era demasiado tarde, que su arrepentimiento no borraba el daño que me habían hecho. Otra parte, una que me sorprendió, sentía una punzada de añoranza. Eran mis padres, después de todo. «¿Y tú, Lau?», preguntó Mariana, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Eres feliz aquí?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Miré a mi alrededor, a las estrellas que brillaban en el cielo serrano, pensé en la paz que había encontrado en este pueblo, en la gente que me había acogido sin preguntas. «Creo que estoy aprendiendo a serlo», respondí finalmente. Mariana sonrió, esa sonrisa cómplice que siempre habíamos compartido. «Me alegro, Lau. Te lo mereces». El fin de semana pasó volando, y antes de darme cuenta, estaba despidiendo a Mariana en la parada del autobús. Nos abrazamos una vez más, prometiendo no perder el contacto. Verla partir fue agridulce. Por un lado, me recordaba todo lo que había dejado atrás. Por otro, me hacía darme cuenta de lo mucho que había avanzado. Esa noche, sentada en mi habitación, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición de Pablo y Camila, la decepción de mis padres, mi huida, todo parecía parte de otra vida. Una vida que, poco a poco, iba quedando atrás. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir. Las palabras fluían, contando una historia de traición, pero también de superación. Mi historia. Mientras escribía, me di cuenta de que ya no sentía la misma rabia, el mismo dolor. En su lugar, había una sensación de paz, de aceptación. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Al despertar, el sol entraba por la ventana, iluminando mi habitación. Me levanté, me vestí y salí a la calle. El pueblo despertaba,
los vecinos se saludaban, el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Caminé hasta la plaza, donde don Emilio abría su librería. Me saludó con una sonrisa, como cada mañana. Buenos días, Laura. ¿Qué tal el día? Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la sierra llenar mis pulmones. Bien, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía de verdad. Creo que hoy va a ser un buen día. Y mientras entraba en la librería, lista para empezar mi jornada, supe que era cierto. La traición que había sufrido ya no definía quién era. Era solo una parte de mi historia, una página que estaba lista para pasar. El futuro, con todas sus posibilidades, me esperaba. Los meses se convirtieron en años, y Miraflores de la Sierra se transformó de refugio temporal en mi hogar. La pequeña pensión de la señora Carmen ya no era suficiente, había alquilado un pequeño apartamento con vistas a la sierra. Cada mañana, al abrir las cortinas, el paisaje montañoso me recordaba lo lejos que había llegado, no solo en distancia, sino en mi viaje personal. Mi trabajo en la librería de don Emilio había evolucionado. De simple ayudante, pasé a ser su mano derecha. Organizábamos eventos literarios, clubes de lectura, e incluso pequeños conciertos de poesía en las noches de verano. El local se había convertido en el corazón cultural del pueblo, y yo me sentía parte integral de ello. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad de mi nueva vida, las cicatrices de mi pasado seguían ahí, ocultas pero presentes. Las noches eran especialmente difíciles. En la oscuridad de mi habitación, los rostros de Pablo, Camila y mis padres aparecían en mis sueños, recordándome todo lo que había perdido. Me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Con cierta aprensión, contesté. ¿Laura? La voz al otro lado me heló la sangre. Era mi madre. Por un momento, consideré colgar. Años de silencio, y ahora, de repente, decidí llamar. ¿Con qué derecho? Pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, o tal vez una parte de mí que aún anhelaba una explicación. Sí, soy yo, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Oh, Laura. Su voz se quebró. Podía imaginarla al otro lado de la línea, probablemente sentada en la cocina de la casa donde crecí, con esa taza de café que siempre tenía entre las manos. Lo siento tanto, hija. Hemos sido unos estúpidos. Las palabras que tantas veces había imaginado escuchar ahora sonaban huecas. ¿Qué esperaba? ¿Que todo se arreglara con una disculpa por teléfono? Es un poco tarde para eso, ¿no crees?, respondí, sorprendida por la amargura en mi propia voz. Lo sé. Pero, ¿podríamos vernos? Tu padre y yo, te echamos de menos. La idea de verlos me provocó una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de mí anhelaba el abrazo de mi madre, escuchar a mi padre tararear mientras leía el periódico. Por otro, el recuerdo de su traición seguía ardiendo. No sé si estoy lista para eso, dije finalmente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz sonaba resignada. Lo entiendo. Solo, piénsalo, ¿vale? Estaremos aquí cuando estés lista. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. ¿Estaba preparada para enfrentar mi pasado? La llamada había removido sentimientos que creía enterrados. Necesitaba aire, espacio para pensar. Salí a caminar por el pueblo. Mis pasos me llevaron, como tantas otras veces, a la librería. Don Emilio estaba fuera, barriendo la entrada. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que se desvaneció al notar mi expresión. ¿Qué pasa, Laura? Parece que has visto un fantasma. Le conté sobre la llamada, sobre la invitación de mi madre, sobre mis dudas. Don Emilio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con esos ojos sabios que tanto me habían ayudado en los últimos años. Laura, dijo suavemente, el perdón no es para ellos, es para ti. No tienes que olvidar,
pero quizás sea hora de dejar ir el dolor. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Estaba lista para perdonar? La idea me aterraba y me atraía a partes iguales. Decidí que necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba sintiendo. Una tarde, mientras organizaba los libros en la librería, encontré una vieja edición de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Recordé cómo ese libro había sido mi escape durante los primeros meses en Miraflores. Me senté en un rincón y comencé a leer, perdiéndome una vez más en el mundo mágico de Macondo. Fue entonces cuando tuve una epifanía. Como los personajes de la novela, yo también estaba atrapada en un ciclo. Mi negativa a enfrentar mi pasado me mantenía anclada, incapaz de avanzar completamente. Quizás era hora de romper ese ciclo. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a mi madre y acordamos vernos. Elegí un terreno neutral, un pequeño café en Madrid, a medio camino entre mi nueva vida y mi pasado. Los días previos al encuentro fueron una montaña rusa emocional. Oscilaba entre la ansiedad y una extraña sensación de paz. El día llegó. Entré en el café con el corazón latiendo con fuerza. Allí estaban, sentados en una mesa al fondo. Mi madre, con el pelo más gris de lo que recordaba. Mi padre, más delgado, con arrugas nuevas alrededor de los ojos. Al verme, se levantaron, indecisos. El abrazo fue torpe, cargado de emociones contenidas. Nos sentamos, y por un momento, nadie supo qué decir. Fue mi padre quien rompió el silencio. Lo sentimos, Laura. Lo sentimos tanto. Su voz se quebró, y por primera vez en mi vida, vi a mi padre llorar. Lo que siguió fue una conversación dolorosa pero necesaria. Hablamos de la boda, de Pablo y Camila, de su reacción. Me contaron cómo se habían dado cuenta de su error, cómo habían intentado localizarme durante meses. No justifica lo que hicimos, dijo mi madre, tomando mi mano por encima de la mesa. Pero queríamos que supieras que nos arrepentimos cada día. Escuché, lloré, y por momentos, sentí que la rabia que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. Al final del encuentro, cuando nos despedimos, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No todo estaba resuelto, pero por primera vez en años, sentí que era posible sanar esa herida. De vuelta en Miraflores, me senté en mi lugar favorito del pueblo, un pequeño mirador con vistas al valle. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Pensé en todo lo que había vivido, en cómo aquella huida desesperada me había llevado a encontrarme a mí misma. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir. Las palabras fluían, contando una historia de traición, de dolor, pero también de resiliencia y esperanza. Era mi historia, con todas sus luces y sombras. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, miré las fotos que adornaban las paredes. Imágenes de mi nueva vida en Miraflores, la librería, don Emilio, los amigos que había hecho en el pueblo. Y ahora, junto a ellas, coloqué una nueva, la foto que nos habíamos tomado con mis padres en el café. No era un final feliz de cuento de hadas. La relación con mis padres seguiría siendo complicada, y las heridas tardarían en sanar completamente. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo diferente. Me acosté, sintiendo una mezcla de emociones. Miedo por lo desconocido, esperanza por las posibilidades que se abrían ante mí. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas. Soñé con un futuro abierto, lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de renovación. El sol entraba por la ventana, iluminando mi habitación. Me levanté, me vestí y salí a la calle. El pueblo despertaba, como siempre, pero todo parecía diferente. Más vivo, más brillante. Caminé hasta la librería, donde don Emilio ya estaba abriendo. Al verme, sonrió. Buenos días, Laura. ¿Qué tal el viaje a Madrid? Le conté todo, la reunión con mis padres, mis sentimientos encontrados, mis esperanzas para el futuro. Don Emilio escuchó, como siempre, con esa sabiduría tranquila que tanto apreciaba. Sabes, Laura,
dijo cuando terminé, a veces tenemos que adentrarnos en la oscuridad para encontrar la luz. Has hecho un largo viaje, pero creo que finalmente estás encontrando tu camino. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras. Sí, había sido un viaje largo y oscuro, pero ahora, por fin, podía ver la luz al final del túnel. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Entré en la librería, lista para empezar un nuevo día. Los libros me rodeaban, llenos de historias de superación, de segundas oportunidades. Y ahora, mi propia historia se unía a ellas. Una historia de una mujer que había huido hacia la oscuridad, pero que había encontrado su propia luz en el camino. El otoño había llegado a Miraflores de la Sierra, tiñendo los árboles de tonos dorados y rojizos. El aire fresco de la montaña traía consigo el aroma a castañas asadas y el humo de las chimeneas que comenzaban a encenderse en las casas del pueblo. Mi vida había encontrado un ritmo agradable, una rutina que me daba paz y seguridad. Esa tarde de octubre, estaba en mi pequeña cabaña a las afueras del pueblo. La había comprado hacía unos meses, con los ahorros de mi trabajo en la librería y los ingresos de mi primer libro publicado. Era un lugar acogedor, con vistas a la sierra y un pequeño jardín donde había plantado un huerto. Me sentía orgullosa de lo que había logrado, de la vida que había construido desde cero. Estaba en la cocina, preparando un té de hierbabuena recién cortada de mi jardín, cuando escuché un golpe en la puerta. No esperaba visitas. Don Emilio solía pasar a veces, pero siempre avisaba antes. Con cierta curiosidad, me acerqué a abrir. El mundo pareció detenerse cuando vi quiénes estaban al otro lado. Pablo, Camila, y mis padres. Allí, frente a mí, como una visión de un pasado que creía haber dejado atrás. Por un momento, pensé que estaba soñando, o tal vez teniendo una pesadilla. Laura, comenzó mi madre, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar contigo. Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo me habían encontrado? ¿Qué querían? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? ¿Qué hacen aquí?, logré articular, sin moverme del umbral de la puerta. No estaba lista para invitarlos a pasar, para dejarlos entrar en el santuario que había creado para mí. Pablo dio un paso adelante, y pude ver que los años no habían sido amables con él. Había canas prematuras en su pelo, y líneas de preocupación marcaban su frente. Tenemos problemas, Laura, dijo, con una voz que sonaba cansada y derrotada. Y tú eres la única que puede ayudarnos. Parte de mí quería cerrar la puerta, ignorarlos, pretender que nunca habían aparecido. Pero otra parte, una que me sorprendió, sentía curiosidad. Después de todo lo que había pasado, ¿qué podía ser tan grave como para que vinieran a buscarme? Con un suspiro, me hice a un lado. Pasen, dije, sin mucho entusiasmo. Pero que quede claro que no les debo nada. Entraron en fila india, como niños regañados. Verlos en mi espacio, rodeados de los objetos que representaban mi nueva vida, creaba un contraste surreal. Se sentaron incómodos en el sofá y las sillas de mi pequeña sala de estar, mientras yo permanecía de pie, apoyada contra la pared. Hablen, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué es tan importante como para venir hasta aquí? Hubo un momento de silencio incómodo. Mis padres intercambiaron miradas, como decidiendo quién debía hablar primero. Finalmente, fue Camila quien tomó la palabra. Las cosas no han ido bien, Laura, comenzó, con la voz temblorosa. Pablo y yo, bueno, cometimos un error. Un gran error. Escuché en silencio mientras desenrollaban una historia de malas decisiones y consecuencias desastrosas. Al parecer, poco después de que me fui, Pablo y Camila habían invertido todo su dinero, y gran parte del de mis padres, en un negocio que prometía grandes ganancias. Resultó ser una estafa, y ahora estaban al borde de la ruina. Lo hemos perdido todo, dijo mi padre, con la voz quebrada. La casa, los ahorros, todo. Una parte de mí sentía una perversa satisfacción. ¿No era esto una forma de justicia poética? Ellos me habían traicionado, me habían hecho perderlo todo, y ahora el destino les devolvía el golpe.
Pero otra parte, una que me sorprendió, sentía una punzada de compasión. No por Pablo o Camila, sino por mis padres. A pesar de todo, seguían siendo las personas que me habían criado. ¿Y qué esperan que haga yo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Bueno, comenzó Pablo, evitando mi mirada. Sabemos que tu libro ha sido un éxito. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos económicamente. La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. Luego, una risa amarga escapó de mis labios. ¿Es en serio? Después de todo lo que pasó, ¿vienen a pedirme dinero? Laura, por favor, suplicó mi madre. Sé que no lo merecemos, pero eres nuestra única esperanza. Los miré uno por uno. Pablo, con su arrogancia ahora convertida en desesperación. Camila, evitando mi mirada, jugando nerviosamente con el borde de su blusa. Mis padres, envejecidos por la preocupación y la culpa. Por un momento, me vi tentada. ¿No sería más fácil darles lo que pedían y que se fueran? Pero entonces recordé todo lo que había pasado. Las noches de llanto, los días de duda, el duro trabajo para reconstruirme. Recordé las palabras de don Emilio: a veces, Laura, la verdadera fuerza está en saber decir que no. Lo siento, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero no puedo ayudarlos. No de esa manera. Sus rostros mostraron una mezcla de shock e incredulidad. Claramente, habían esperado que cediera fácilmente. Pero Laura, comenzó Camila, con lágrimas en los ojos. Somos familia. La familia no traiciona, respondí, sintiendo como años de resentimiento reprimido salían a la superficie. La familia no te da la espalda cuando más los necesitas. Ustedes tomaron su decisión hace años. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Pablo se levantó, su rostro rojo de ira. No puedes ser tan egoísta. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Egoísta?, repetí, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. ¿Egoísta? ¿Cómo te atreves? Ustedes destruyeron mi vida, mi confianza, mis sueños. Me dejaron sola cuando más los necesitaba. ¿Y ahora vienen a pedirme ayuda? No, Pablo. No soy egoísta. Simplemente he aprendido a valorarme. Mis padres se levantaron, tratando de calmar la situación. Laura, cariño, comenzó mi padre. Entendemos que estés enojada. Tienes todo el derecho. Pero por favor, piénsalo. Si no por nosotros, hazlo por ti misma. Por la paz de tu corazón. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Realmente me traería paz ayudarlos? ¿O sería solo una forma de comprar su afecto, de volver a caer en viejos patrones? La paz de mi corazón la encontré aquí, dije, mirando alrededor de mi pequeña cabaña, a los libros en los estantes, a las fotos de mis nuevos amigos. La encontré lejos de ustedes, construyendo una vida por mí misma. Y no voy a arriesgar eso. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus rostros. Camila comenzó a llorar abiertamente, mientras Pablo la abrazaba, lanzándome una mirada de desprecio. Mis padres parecían derrotados, envejecidos de repente. Creo que es mejor que se vayan, dije, abriendo la puerta. Salieron en silencio, uno por uno. Mi madre fue la última en salir. Se detuvo un momento frente a mí. Lo siento, Laura, dijo en voz baja. Por todo. Por un momento, sentí el impulso de abrazarla, de decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. Yo también lo siento, mamá, respondí. Pero esta es mi vida ahora. Y tengo que protegerla. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Lloré por la familia que una vez tuve, por los sueños rotos, por la inocencia perdida. Pero también lloré de alivio. Por primera vez, sentía que realmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Esa noche, sentada en el porche de mi cabaña, mirando las estrellas que brillaban sobre la sierra, reflexioné sobre todo lo que había pasado.
La visita inesperada había removido viejas heridas, pero también me había mostrado lo fuerte que me había vuelto. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir. Las palabras fluían, contando una historia de traición, de pérdida, pero también de redención y de fuerza interior. Mientras escribía, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no era la víctima de mi historia. Era la protagonista, la heroína que había superado las adversidades. El amanecer me encontró aún escribiendo. Cuando finalmente dejé el lápiz, me sentí renovada. Lista para enfrentar lo que fuera que la vida me deparara. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para superarlo. Me levanté, estiré mis músculos entumecidos, y entré en la cabaña. Era un nuevo día, y tenía una vida por vivir. Una vida que era completamente mía. Los días que siguieron a la visita inesperada fueron un torbellino de emociones. Me sumergí en mi trabajo en la librería, organizando eventos y clubes de lectura con más energía que nunca. Don Emilio notó el cambio en mi comportamiento, pero con su habitual sabiduría, esperó a que yo estuviera lista para hablar. Una tarde, mientras cerrábamos la librería, finalmente me derrumbé. Le conté todo sobre la visita, las demandas de mi familia, mi negativa a ayudarlos. Don Emilio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Laura, dijo cuando terminé, has demostrado una gran fortaleza. Pero recuerda, la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir y seguir adelante. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Sí, había sido fuerte al enfrentarme a mi pasado, pero, ¿a qué costo? Me sentía agotada emocionalmente, como si hubiera corrido una maratón sin prepararme. Una mañana, mientras caminaba por el pueblo, me encontré con María, la panadera. Su sonrisa cálida y el aroma a pan recién horneado me recordaron por qué amaba tanto este lugar. Laura, cariño, me llamó. Ven, prueba estas magdalenas. Receta nueva. Mientras saboreaba la deliciosa magdalena, María me observaba con ojo crítico. A ver, ¿qué te pasa? Tienes cara de llevar el mundo a cuestas. Antes de darme cuenta, me encontré contándole todo. María escuchó, alternando entre exclamaciones de indignación y palabras de consuelo. Cuando terminé, me sorprendió con un fuerte abrazo. «Ay, mi niña», dijo con cariño. «Has pasado por mucho. Pero mira dónde estás ahora. Eres fuerte, más de lo que crees». Esa noche, sentada en el porche de mi cabaña, reflexioné sobre las palabras de María y don Emilio. Sí, había sufrido, pero también había crecido. Había construido una nueva vida, una que me llenaba de orgullo y satisfacción. Decidí que era hora de enfrentar mis emociones de una vez por todas. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, no una historia de ficción, sino mi propia historia. Desde el día de la boda fallida hasta el presente. Escribí sobre el dolor, la traición, pero también sobre la esperanza y el renacimiento. Pasé días enteros escribiendo, apenas saliendo de mi cabaña excepto para lo esencial. Don Emilio, preocupado por mi ausencia, vino a verme. Le mostré el manuscrito. Esto, dije, es mi verdad. Mi historia. Don Emilio leyó en silencio, sus ojos humedeciéndose en algunas partes. Cuando terminó, me miró con una mezcla de orgullo y compasión. Laura, dijo suavemente, esto es poderoso. ¿Has pensado en publicarlo? La idea me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. ¿Estaba lista para compartir mi historia con el mundo? ¿Para exponer mis heridas y vulnerabilidades? No lo sé, respondí honestamente. ¿Y si mi familia lo lee? ¿Y si? Don Emilio me interrumpió con gentileza. ¿Y si ayuda a alguien más que esté pasando por algo similar? ¿Y si te ayuda a ti a cerrar este capítulo de una vez por todas? Sus palabras plantaron una semilla en mi mente. Durante las siguientes semanas, revisé y pulí el manuscrito. Cada palabra era como un pedazo de mi alma que ponía en papel. Era doloroso, pero también catártico. Finalmente, con el corazón en la garganta, envié el manuscrito a varias editoriales. Las semanas de espera fueron una agonía. Me sumergí en el trabajo de la librería,
tratando de no pensar en ello. Un día, mientras organizaba una nueva remesa de libros, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de Madrid. Con manos temblorosas, contesté. ¿Señorita Laura? Soy Carmen Vázquez, de Editorial Horizonte. Hemos leído su manuscrito y nos encantaría publicarlo. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Lo habían aceptado? ¿Mi historia, mi dolor, mi triunfo, iba a ser compartido con el mundo? ¿Señorita Laura? ¿Sigue ahí? Sí, logré articular. Estoy encantada. Gracias. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Reuniones con la editorial, revisiones del manuscrito, discusiones sobre la portada. Don Emilio fue mi roca durante todo el proceso, ofreciendo apoyo y consejos. Finalmente, llegó el día del lanzamiento. La pequeña librería de Miraflores se llenó de gente. Vecinos, amigos, e incluso algunos periodistas de Madrid que se habían interesado por la historia. Mientras leía un extracto del libro, vi rostros conmovidos, ojos húmedos, sonrisas de comprensión. Mi historia estaba tocando corazones, y eso me llenó de una emoción que no pude describir. Después de la presentación, mientras firmaba ejemplares, una joven se acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Gracias, dijo en voz baja. Su historia, es como si hubiera escrito sobre mí. Me ha dado esperanza. Esas palabras hicieron que todo valiera la pena. El dolor, las lágrimas, la lucha. Si mi experiencia podía ayudar a otros a encontrar su camino, entonces había valido la pena compartirla. El éxito del libro fue inesperado. Pronto me encontré dando entrevistas, participando en programas de radio, incluso considerando ofertas para adaptarlo al cine. Era abrumador, pero también emocionante. Una tarde, mientras firmaba libros en una gran librería de Madrid, vi a alguien familiar entre la multitud. Mi corazón se detuvo por un momento. Era Camila. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, vi una mezcla de emociones en sus ojos. Vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso un atisbo de orgullo. Dio media vuelta y se fue antes de que pudiera reaccionar. Esa noche, de vuelta en mi cabaña en Miraflores, reflexioné sobre el encuentro. ¿Había leído Camila el libro? ¿Lo habían hecho mis padres, Pablo? La idea me inquietaba y me intrigaba a partes iguales. Decidí que, pasara lo que pasara, estaba en paz con mi decisión de compartir mi historia. Ya no era una víctima, sino una superviviente. Una mujer que había enfrentado la traición y había emergido más fuerte. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era mi agente. Laura, tienes una oferta para una gira de conferencias. Quieren que hable sobre resiliencia y superación personal. La idea me asustó y me emocionó a partes iguales. ¿Estaba lista para compartir mi historia en persona, frente a audiencias en vivo? Laura, ¿qué dices? Miré por la ventana, hacia las montañas que me habían acogido y me habían visto renacer. Pensé en don Emilio, en María, en todos los que me habían apoyado en este viaje. Digo que sí, respondí con una sonrisa. Es hora de llevar este mensaje más allá. Mientras colgaba, sentí una mezcla de nervios y emoción. Esta era una nueva etapa en mi vida, un nuevo capítulo. Ya no era solo la chica que había huido de una boda fallida. Era una mujer fuerte, una escritora, alguien que podía inspirar a otros. Me senté en mi escritorio y comencé a planear lo que diría en esas conferencias. Cada palabra que escribía era un testimonio de mi viaje, de mis luchas y de mis triunfos. De la traición al triunfo, escribí como título. Sí, eso resumía perfectamente mi historia. Una historia de dolor, pero también de esperanza. Una historia que, esperaba, pudiera ayudar a otros a encontrar su propia fuerza interior. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, sentí una paz profunda. Había enfrentado mi pasado, había compartido mi verdad con el mundo, y ahora estaba lista para lo que viniera. El futuro era un lienzo en blanco, y yo tenía el pincel en la mano. Gracias, susurré al aire, a la vida,
al universo. Por las lecciones, por las pruebas, por la fuerza que había descubierto en mí misma. Mañana sería un nuevo día, con nuevos desafíos y oportunidades. Pero estaba lista. Lista para vivir, para amar, para crecer. Lista para ser la mejor versión de mí misma. Y con esa sensación de paz y propósito, cerré mi cuaderno y me preparé para dormir. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y no podía esperar para vivirlo. El éxito de mi libro y las conferencias que siguieron me llevaron por un camino que jamás hubiera imaginado. Viajé por toda España, desde las soleadas playas de Valencia hasta las verdes colinas de Galicia, compartiendo mi historia y escuchando las de otros. Cada persona que se acercaba a mí después de una charla, con lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón, me recordaba por qué había decidido exponer mi alma al mundo. Sin embargo, a pesar de todo el éxito y la satisfacción que sentía, había una parte de mí que seguía inquieta. Las caras de Pablo, Camila y mis padres aparecían en mis sueños con frecuencia, recordándome que, aunque había avanzado mucho, aún quedaban heridas sin cerrar. Una tarde de primavera, después de una conferencia en Barcelona, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi madre. Laura, su voz sonaba temblorosa, tu padre ha tenido un infarto. Está en el hospital. El mundo pareció detenerse por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi padre. Voy para allá, dije sin pensarlo dos veces. El viaje a Madrid fue una bruma de ansiedad y recuerdos. Llegué al hospital con el corazón en la garganta. Al entrar en la habitación, la imagen de mi padre, conectado a máquinas y luciendo tan frágil, me golpeó como un puño en el estómago. Mi madre estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Laura, has venido, dijo con voz quebrada. Me acerqué a la cama, insegura de qué decir o hacer. Mi padre abrió los ojos lentamente. Mi niña, susurró con dificultad. En ese momento, todo el resentimiento, toda la rabia que había guardado durante años, se desvaneció. Solo veía a mi padre, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me leía cuentos antes de dormir. Estoy aquí, papá, dije, tomando su otra mano. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Pasaba horas en el hospital, alternando entre la habitación de mi padre y la cafetería, donde tenía conversaciones incómodas pero necesarias con mi madre. Lo siento tanto, Laura, me dijo una tarde, mientras compartíamos un café insípido de máquina. Fuimos unos cobardes. ¿Nos equivocamos tanto? Escuché en silencio mientras mi madre desgranaba años de arrepentimiento y culpa. Me contó cómo, después de que me fui, se dieron cuenta del terrible error que habían cometido. Cómo habían intentado localizarme durante meses. Cómo el éxito de Pablo y Camila se había desmoronado rápidamente, dejando solo amargura y remordimientos. Cuando vimos tu libro en las librerías, continuó, fue como un puñetazo en el estómago. Ver tu dolor expuesto así, nos hizo darnos cuenta de lo mucho que te habíamos fallado. Quería estar enojada, quería gritarle que era demasiado tarde. Pero al mirar a mi madre, con ojeras profundas y arrugas de preocupación, solo sentí una profunda tristeza. Mamá, dije finalmente, lo que hicieron. Me destrozó. Me tomó años reconstruirme. Lo sé, cariño. Y no hay día que no me arrepienta. Si pudiera volver atrás. Pero no podemos, la interrumpí suavemente. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Esa noche, mientras velaba el sueño de mi padre, reflexioné sobre el perdón. ¿Era posible perdonar una traición tan profunda? ¿Y si lo hacía, significaba que estaba invalidando todo el dolor que había sufrido? Fue entonces cuando recordé las palabras de don Emilio: el perdón no es para ellos, Laura. Es para ti. Te libera de las cadenas del rencor. Los días pasaron, y poco a poco, mi padre fue mejorando. Una tarde, mientras estábamos solos en la habitación, tomó mi mano. Laura, dijo con voz débil pero firme, sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas cuánto lo siento. Fui un cobarde y un tonto. Te fallé como padre, y es algo con lo que he vivido cada día desde que te fuiste.
Las lágrimas corrían por su rostro, y me di cuenta de que también estaba llorando. Te quiero, papá, dije entre sollozos. Y sí, me hiciste daño. Pero también me enseñaste a ser fuerte, a luchar por lo que creo. Y eso es lo que he estado haciendo todos estos años. Nos abrazamos, dejando que años de dolor y resentimiento se disolvieran en ese abrazo. Los días siguientes fueron de reconciliación y sanación. Camila vino a visitar, y aunque la tensión era palpable, logramos tener una conversación civil. Me contó cómo su relación con Pablo se había desmoronado poco después de mi partida, cómo se había dado cuenta de lo vacía que era su vida. Leí tu libro, me dijo, con lágrimas en los ojos. Cada palabra fue como un cuchillo. Nunca me di cuenta de cuánto te había lastimado. Lo siento tanto, Laura. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesitaba que lo supieras. La miré, viendo no a la hermana que me había traicionado, sino a una mujer rota por sus propias decisiones. Camila, dije suavemente, el perdón es un camino largo. No puedo prometerte que las cosas volverán a ser como antes. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo. El día que dieron de alta a mi padre, toda la familia estaba reunida en la habitación del hospital. El ambiente era tenso, cargado de emociones contenidas y palabras no dichas. Fue mi padre quien rompió el silencio. Laura, dijo, su voz más fuerte de lo que había estado en días, sé que te hemos hecho mucho daño. Todos nosotros. Y entenderíamos si decides alejarte de nuevo. Pero si nos das la oportunidad, nos gustaría intentar ser la familia que siempre debimos ser. Miré a cada uno de ellos. Mi madre, con ojos llenos de esperanza y temor. Camila, arrepentida y vulnerable. Mi padre, frágil pero determinado. Y me vi a mí misma, ya no la víctima, sino una mujer fuerte que había superado la adversidad. No será fácil, dije finalmente. Hay mucho que sanar, mucha confianza que reconstruir. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Paso a paso. El alivio en sus rostros era palpable. No era un final feliz de cuento de hadas, pero era un comienzo. Un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, llamé a don Emilio para contarle todo lo que había pasado. Estoy orgulloso de ti, Laura, me dijo con su voz cálida. Has demostrado una gran fortaleza y compasión. Recuerda, el perdón no significa olvidar. Significa elegir la paz sobre el rencor. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el viaje que había emprendido. Desde aquella novia destrozada que huyó de su boda, hasta la mujer que ahora era capaz de enfrentar su pasado y ofrecer una oportunidad de redención. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría momentos de duda, de dolor resurgido. Pero también había esperanza. Esperanza de sanar, de crecer, de construir relaciones más fuertes y auténticas. Me acosté con una sensación de paz que no había experimentado en años. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo de perdón, de crecimiento y de amor renovado. Antes de cerrar los ojos, tomé mi cuaderno y escribí, el perdón no cambia el pasado, pero sí abre las puertas al futuro. Hoy elijo perdonar, no por ellos, sino por mí. Elijo la libertad que viene con soltar el rencor. Elijo la esperanza de un mañana mejor. Y sobre todo, elijo el amor. El amor por mí misma, y el amor por la vida con todas sus imperfecciones y posibilidades. Cerré el cuaderno con una sonrisa. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo esperaba con ilusión. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para enfrentarlo. Y esa fuerza venía no solo de mis luchas, sino también de mi capacidad para perdonar y amar de nuevo. Con ese pensamiento, me quedé dormida, lista para enfrentar lo que el mañana trajera. Porque ahora sabía que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para amar y para vivir plenamente. Y eso, más que nada, era el verdadero triunfo de mi viaje.